Bueno, pues yo creo que ya hemos esperado suficiente. Entonces vamos a estar empezando con el curso, con la presentación del curso. Antes de ello quisiera mostrar las reglas de este curso, algunas reglas que son importantes a la hora de podernos comunicar e interactuar entre nosotros, para que esto también no sea un curso como ver un video, ¿verdad? Entonces tratemos de que sea algo interactivo y para ello pues voy a proponer algunas reglas, como por ejemplo, es que cuando estoy hablando o estoy exponiendo el tema, traten de poner sus micrófonos en silencio, ya justamente para cuidar la privacidad de cada uno de ustedes. Y segundo, si tienen preguntas o consultas, pueden tranquilamente interrumpir sin ningún problema. Ya por mí no tengo problemas en que me sea interrumpido con alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, pero siempre y cuando después de hacer la pregunta inactiven sus micrófonos. Ahora si están solos en casa o no tienen ruido, pueden tenerlo también activo, no hay ningún problema. Voy a estar pasándoles en este momento por el mensaje, les voy a pasar el link del Classroom, donde les voy a estar subiendo todo el material, ya sea los videos del día de hoy, así como de las siguientes clases, para que ustedes lo puedan ver posteriormente. Si tienen o quieren volver a verlo, van a poder ser retroalimentados. ¿Ya? Requeriría de parte de ustedes también una participación activa, ¿no? Para que no nos aburramos tanto. Yo sé que este tipo de clases es un poco complicado de hacerlas porque es yo y mi monitor y ustedes allá, el monitor con ustedes, ¿no? Es un poco complicado, pero sin embargo hay que tratar de que no sea tan así. Entonces yo les pediría que de esa parte ustedes me ayuden con las preguntas, algunas dudas que tengan, así para que podamos ir respondiendo y aclarando los temas. ¿Ya? Entonces, este material que la he subido, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, se ve. Ya. Entonces, la clase que me ha tocado charlar con ustedes esta semana es de contabilidad básica. ¿Ya? Enfocado no sé si a la parte financiera, tal vez. Creo que esto es parte de un curso de la banca, ¿no? Sí. Entonces, sí, entonces vamos a tratar de enfocar a ello, pero hay que tener en cuenta que es contabilidad básica. Se supone que hay personas que tal vez recién están egresando, están todavía en etapa de estudio, tal vez hay personas detrás de este monitor, personas que quieran saber de su contabilidad acerca de su negocio, tal vez, ¿no? Entonces vamos a tratar de enfocarnos hacia todo ello en este curso. Entonces, como primer tema tenemos el código de comercio. Vamos a definir un poco qué es el comerciante en Bolivia, cómo se lo define, ¿no? En el código de comercio, que es una ley ya bastante antigua, hace más de 40 años, si no me equivoco, entonces, pero todavía está en vigencia, ¿no? En vigencia y está plenamente aplicable. Al parecer no ha tenido observaciones ni muchas fallas que sean relevantes, por lo tanto no ha sido actualizado, no ha sido cambiado. Sí tiene algunos parches, tiene algunas modificaciones con algunos decretos, pero en plena vigencia se está aplicando en nuestro país el Código de Comercio. Entonces, este Código de Comercio define a la actividad, al comercio como tal, a toda actividad que se realicen por compra de mercaderías para una posterior venta. ¿Qué quiere decir? Compramos algo, mercaderías, y vendemos. Ese es el comercio, esa es la definición de comercio en nuestro país. El comerciante son todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, que realizan esa actividad de forma habitual. Entonces acá nosotros ya tenemos una definición, una definición de comerciante. Lo vamos a definir por aquello que realiza la persona de forma habitual.
Entonces esto hay que tener en cuenta, ¿no? Esto no solo sirve para el ámbito comercial, para definir a un comerciante, sino también se aplica en el ámbito tributario para definir qué personas van a estar obligadas a pagar ciertos impuestos, y ahí justamente entra el concepto de habitualidad. Otro concepto que tenemos en esta parte que es también importante es los fines de lucro, ¿no? Aparte de que un comerciante tenga habitualidad, tiene que tener una finalidad lucrativa, ¿ya? Entonces se configuran estas dos opciones, ya sea la habitualidad o que tiene fines de lucros, ambos. Entonces esta persona ya es considerada un comerciante y por lo tanto tiene que cumplir todos estos actos de comercio. Bueno, son algunos ejemplos. En el artículo 5 están todos los demás y obviamente estos actos de comercio son enunciativos y nunca, como el ámbito tributario como el ámbito comercial, nunca también no son limitativos. Sabemos que a medida que pasa el tiempo, y en especial desde el año 2000 adelante, han aparecido muchos negocios, formas de hacer negocios, formas de hacer dinero, etcétera, videos, hay una N de cosas, ¿no? N cantidad de negocios que están surgiendo, y por lo tanto pues estas normas van quedando cortas en este aspecto, y por eso la norma misma plantea y dice que estos actos van a ser simplemente enunciativos y nunca van a ser limitativos. Y dentro de esto tenemos algún ejemplo, que es la compra de mercaderías o bienes muebles destinados a la venta, la adquisición o alquiler de maquinaria en general, subalquileres, los arrendamientos, etcétera, todos los negocios que se hacen con bienes muebles e inmuebles, la recepción de dinero, acá está toda la parte de financiera, los préstamos, ¿no? Los arrendamientos que también manejan en la banca. Entonces todas estas actividades ya en el ámbito financiero, en el ámbito comercial, los servicios, etcétera, ¿no? Todos los negocios que ustedes se imaginan que primero hay habitualidad y tenga fines de lucro, es considerado un comerciante en nuestro país. ¿Y qué obligaciones va a tener el comerciante? El comerciante pues tiene una obligación de matricularse en el registro de comercio. El registro de comercio es una entidad del Estado, pero como tal el registro de comercio no existe, ¿no? Un edificio, una oficina que se llame exactamente el registro de comercio. Pero sí tenemos a la concesionaria del registro de comercio, que se llama Fundempresa. Fundempresa actualmente es la entidad que está concesionada para poder realizar el registro de comercio en nuestro país. Entonces, el comerciante, una vez que se ha identificado esos dos conceptos, la habitualidad y los fines de la finalidad del lucro, debe matricularse en el registro de comercio. Posteriormente, a medida que vaya realizando su actividad comercial, deberá comunicar a la autoridad, en este caso el registro de comercio, la cesación de pagos por obligaciones contraídas, etcétera, ¿no? Todas las actividades de comercio que tengan tienen que ser comunicadas, no solamente lo que tiene que ver con pagos, con cobros, sino contratos también, contratos, cambios de dirección o cambios operativos, dirección, licencias tal vez, cambios de representantes legales en algunas empresas, incrementos, disminuciones de capital, todos los actos de comercio que tenga, las actividades comerciales que tenga un negocio, una empresa, debe ser comunicado a Fundempresa, que sería el concesionario del registro de comercio. Incluso en las sociedades deben ser comunicados y registrados las actas de las reuniones de directorio, ¿ya? Muchas empresas, sociedades de responsabilidad limitada incumplen esta parte porque no lo registran, ¿no? Es más, creo que no tienen ni libro de actas donde llevan a cabo sus reuniones. También tenemos la obligación de llevar la contabilidad de nuestro negocio, de forma señalada en los artículos 36 y 65, ¿no? ¿Qué nos dice? Debemos tener nuestro libro diario, nuestro libro mayor, nuestros estados financieros, los libros de inventarios, que son muy importantes,
¿no? Y justamente salió pues estos meses, estos últimos meses, semanas, una resolución, la número 31 del Ministerio de Economía, no, perdón, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ¿no? Entonces este ministerio ha emitido una resolución donde está señalando multas por no cumplir obligaciones comerciales, y dentro de ellas está pues los registros contables, el no llevar la contabilidad de una forma adecuada, y tiene multas altísimas justamente para empresas unipersonales, y son bastante altas, así que no debemos descuidar esta parte. Lo segundo, en el tema tributario. En el tema tributario, el registro contable también se constituye como una prueba de lo que hayamos realizado, una compra, una venta. La contabilidad respalda y garantiza esa transacción. Otra de las obligaciones de los comerciantes es conservar estos libros, los diarios, todos los que hemos mencionado. Tenemos que conservar por el tiempo de la prescripción. En este caso, el Código de Comercio señala 5 años. ¿Sí? Estás con tu cámara prendida, pero dijiste pina. Hola. Creo que alguien está con su audio. Bueno, les decía, la prescripción en el Código de Comercio es de 5 años, pero sabemos muy bien que aquí el que manda más es el tema tributario, ¿no? El impuesto siempre es la institución que ha hecho desvanes, por así decirlo, a los contribuyentes, ¿no? Y es muy complicado. Y para el tema tributario, sí, la prescripción son 8 años. Se está intentando reducir, hay un proyecto de ley de hecho, pero todavía no se ha aprobado. Entonces, mientras no se aprueba, tenemos 8 años todavía, pero cuando lo contabilizas esos 8 años, porque la normativa especifica de que el cómputo se realiza a partir del año siguiente, ¿no?, al vencimiento del impuesto anual, a la presentación de estados financieros, que es en abril, ¿no?, el vencimiento del IVA. Entonces, a partir de ahí, del año siguiente recién empiezas a contar 8 años. Y bueno, si lo cuentas, son como 10 años prácticamente. Entonces hay que tener en cuenta que todos estos libros contables deben ser archivados, guardados de buena forma, obviamente, ¿ya?, durante 10 años mínimamente, y después podríamos ver qué hacemos con ellos, ¿no? Pero obviamente, como les decía, más hay que abocarnos en el tema tributario, porque ellos sí multan, ¿verdad? Sí lo hacen las multas y hacen fiscalizaciones. Entonces, si ustedes tal vez destruyen su contabilidad después de los 5 años, no van a tener con qué demostrar su transacción para el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, lo que habíamos dicho a manera de resumen, un comerciante es cuando tiene una finalidad de lucro y la habitualidad. Por lo tanto, debe registrarse como un comerciante. Bueno, después de que nosotros, con nuestra idea, nuestro emprendimiento, ya, hoy en día decidimos tal vez emprender, ya, y lo primero que se preguntarán es: ¿qué necesito? ¿Qué necesitamos para que nuestro emprendimiento se materialice? Lo primero y lo más primordial es tener nuestro registro de Fundempresa. Es por ello que habíamos empezado por el tema de Fundempresa, porque Fundempresa es quien te da la matrícula de comercio, y se dice que es el certificado de nacimiento de tu negocio, de tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque Fundempresa, o en este caso el registro de comercio, registra a tu negocio como una persona, como un negocio en sí, ¿no? Y además de que va a guardar tu nombre, si escogiste, porque al hacer el trámite del registro tienes que escoger un nombre comercial, ¿no? Un nombre que puede ser nominativo, un nombre que también puedes usar tu nombre como persona. Pero digamos, yo voy a usar un nombre X, y mi negocio con el pasar de los años es bastante exitoso. Entonces no va a haber forma de que alguien más me copie el nombre. En este caso, ha habido varios casos, esto el año pasado, si no me equivoco, sí, el año pasado, con el tema de los Kingdoms, ¿no ve? Había uno Kingdom y otro se ha creado con Kingdom, creo, ¿no? Entonces habían dos muy parecidos. El negocio
ha surgido, pues, ¿no? Pero una de ellas no ha registrado muy bien sus nombres, ¿no? No ha hecho el registro de nombre, ni la marca, no se ha ocupado de eso, ¿ya? Pero ha habido otra persona que ha visto esa oportunidad, le ha dicho, yo me voy a registrar ese nombre, le voy a cambiar algunas palabras, va a sonar igual, pero la cosa es que va a ganar, pues, ¿no? Rating, como dicen los publicistas, ¿no? Ya va a tener como que renombre, ¿no? Entonces, eso es lo que también trata de evitar cuando uno se registra en el registro de comercio, ¿no? Guardas tu nombre, tu certificado de nacimiento de tu negocio, en fin, son todos estos derechos que ellos te guardan como registro de comercio. Después, ¿qué tendrías que tener? Tendrías que tener tu licencia de funcionamiento, perdón, sí, licencia de funcionamiento otorgada por la alcaldía municipal. Esto está en segundo lugar, ya les explico por qué. Tenemos que ver el negocio que ustedes van a generar, ¿no? Se les va a ocurrir también, ¿no? Y tenemos que ver dónde lo vamos a poner el negocio, ¿no? ¿Dónde va a estar el negocio? Y en la medida en que vayamos pensando dónde vamos a poner el negocio, tenemos que ver si en ese lugar está permitido ese tipo de negocio. Por ejemplo, los restaurantes. Restaurantes no los ponen donde sea, al menos la alcaldía no te autoriza que los pongas donde sea. Hay ciertos lugares y con ciertas características. Por ejemplo, no puede estar en una avenida un restaurante, una avenida donde vayan autos a full velocidad, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque saliendo de ahí, los niños, alguien podrían sufrir tal vez algún accidente. Eso está prohibido. Entonces hay que ver este tipo de cosas donde estaría permitido que nosotros abramos nuestro negocio o nuestro emprendimiento. Y si es, digamos, del ámbito ambiental, digamos, mi negocio realiza contaminación, más aún, ¿no? La alcaldía primero nos tendría que aprobar nuestro negocio, a ver si nuestro proyecto va a funcionar, además de que tenemos que presentar muchos informes medioambientales, etcétera. Entonces, por eso es que está en segundo lugar el tema de la alcaldía. Y yo le puse en tercer lugar el tema de impuestos nacionales, porque ya va después de todo, ¿no? Impuestos es lo único que le importa, es que usted le pague su parte. Impuestos prácticamente es considerado el socio de tu negocio por el 25% de tus utilidades, ¿no? Ese es el socio que tenemos en cada empresa. Impuestos es considerado tu socio, por lo tanto no es tan complicado. Lo único que tienes que hacer en impuestos es pagar correctamente tus impuestos, obviamente una vez que tu negocio ya esté funcionando, porque antes, Fundempresa, alcaldía, tu negocio todavía no está funcionando, ¿no? No está funcionando todavía. Entonces en el tercer lugar ya se supone que va a funcionar, ya va a generar tal vez ventas, va a generar compras, y ya nosotros tenemos que ir cumpliendo con las obligaciones tributarias. Después tenemos el servicio que ofrece la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, en este caso de nuestra ciudad, y las otras cámaras a nivel nacional. No solo cámaras de comercio, sino también de cámaras de otros rubros, en el tema industrial, etcétera. Obviamente esto no es obligatorio, ¿ya? Pero en alguna medida hay que ver las estrategias, ¿no? Por ejemplo, la cámara de la CADEPIA, no sé si conocen, usted paga un monto cada mes, ellos te dan, pues, ¿no? Te apoyan tal vez con asesoramiento, te dan su cartera de asociados para que usted primero sea el que pueda tener prioridad dentro de tal vez prestar servicios a sus asociados, si tienen alguna feria, tienen alguna preferencia, etcétera, ¿no? Hay que ver esto desde el ámbito comercial a ver si les ayuda o no. ¿Ya? Puede haberle tal vez algún enganche. Y lo más especial, lo último que tienen en servicio en la Cámara de Comercio, es un servicio de conciliación y arbitraje, ¿no? Esto es cuando ocurre algún problema entre los socios de una empresa. Entonces es un problema de no resolver porque se trata de dinero. Y ahí es donde entra a veces la Cámara de Comercio y Servicios, porque tienen una unidad de conciliación. Y son expertos en el tema, por lo tanto te pueden ayudar a resolver ese tipo de conflictos. Y los últimos tres tienen que ver prácticamente con empleados. Entonces, si usted ya tiene su negocio, ya está funcionando, necesitas personal, ¿no? Necesitas personal, y para
contratar a tu personal, necesitas que tu personal tenga un seguro de salud, esté afiliado a un fondo de pensiones, a un seguro de largo plazo. El primero es el seguro de corto plazo, ¿no?, que es la Caja Nacional, Petrolera, Bancaria, etcétera, todas las cajas de seguro de salud que haya disponibles. Después tenemos las administradoras de fondos, las dos AFPs que tenemos actualmente, y la gestora pública, que supuestamente ya, bueno, en algún momento entrará en vigencia, ¿no? Y tenemos el registro en el Ministerio de Trabajo. Entonces, estos tres tienen mucho que ver con la parte laboral. A ver, tema 3. Una vez creada nuestra empresa, nuestra unidad económica, podemos analizar, clasificar tipos de empresa que tenemos. Por ejemplo, hay empresas que por su forma jurídica son clasificadas como unipersonales. Y hay otro tipo que son las sociedades. Las unipersonales son pues constituidas por una sola persona. Por ejemplo, yo puedo tener mi empresa y no tengo más socios, no tengo más con quien compartir mis derechos, mis beneficios, mis obligaciones. Soy yo. Pero ¿cuál es la deficiencia? ¿Cuál es el defecto de este tipo de empresas? El defecto se entiende que como yo soy la única persona que tiene los derechos, los beneficios, las obligaciones, entonces quiere decir obligaciones, ¿no? Si me pasa algo con impuestos o hay alguna defraudación, porque desde mi punto de vista puede que yo sí quiera pagar todos mis impuestos, etcétera, ¿verdad? Pero puede que yo me contrate a un contador, ¿no? Hay contadores también que nos hacen quedar mal. Puede que me haya robado, que en vez de pagar mis impuestos se haya embolsillado la plata, ¿no? Y quedo debiendo con mucho dinero. Entonces, en este caso, las empresas unipersonales son, a nivel de responsabilidad, solidariamente responde con todos sus bienes habidos y por haber. Eso dice el concepto normativo en la parte tributaria. O sea que si esta empresa le pasa algo, algún fraude que le hayan encontrado, va a responder con todos sus bienes habidos y por haber, personal, porque como yo soy la única persona, puedo responder no solo con mi negocio, sino también con mi casa, con mi auto, etcétera. Es un poco riesgoso, sí, tiene su margen de riesgo, como cualquier otra actividad, ¿ya? Lo que sí tenemos que ver es de que estar controlando, de que no pase nada de esto de los fraudes, ¿no? Hay que ser un poco responsables también, porque el contribuyente para impuestos no es el contador. El contador siempre es alguien que te ayuda a ti a cumplir tu obligación tributaria, pero el responsable para el Servicio de Impuestos Nacionales va a ser la persona siempre. En caso de sociedades es un poco distinto, ¿no? En el caso de sociedades, la responsabilidad está ligada al aporte, al aporte de tu capital que hayas realizado en cualquier tipo de sociedad, ya sea hasta el monto de tu capital aportado o por tus acciones en una sociedad anónima, etcétera, ¿no? Pero va ligado mucho al aporte que tenga esa sociedad. ¿Por qué? Porque las personas para la sociedad, digamos una sociedad anónima, se ha creado, digamos, un ejemplo, Toyota S.A., ¿no? Es una importadora de autos, ¿no? Toyota S.A. es una persona, se llama persona jurídica, y para ello sus socios, o sea, los que son dueños de Toyota, son terceros, son considerados como terceras personas, ¿no? No tienen nada que ver con Toyota S.A. Toyota puede seguir si se mueren sus socios, va a haber otros socios. Por eso es que esta persona jurídica no va, los riesgos que tenga, ya las pérdidas que tenga, no va a afectar a los bienes patrimoniales personales de los socios o los dueños, o bueno, los que tengan las acciones, ¿no? Solo les va a afectar hasta el aporte, hasta el monto de sus acciones o hasta el monto de su aporte de capital. Entonces, viendo de esa parte, obviamente es un poco más beneficioso crear una sociedad. Pero obviamente una sociedad también conlleva más obligaciones. Viendo el sector económico, tenemos empresas extractivas, mineras, agrícolas, ganaderas, forestales, empresas industriales, comerciales, etcétera, ¿no? Y por el tema del capital, habíamos hablado del capital que proviene de personas particulares, y hay capitales también que provienen por parte del Estado, o mixtas. Pueden haber empresas mixtas, por ejemplo. Una de ellas es ENDE.
Ende Andina. Ende Andina, por si acaso, es una empresa, sociedad anónima mixta, porque tiene un porcentaje de capital importante que es del Estado boliviano, creo que es el 51%, y el 49% es un aporte privado, incluso es de otro país. Entonces es una empresa de capitales mixtos. Y tenemos el tema por la función social. Hay empresas que generan utilidades y son para personas particulares, y sin embargo también hay algunas entidades sin fines de lucro que las rentabilidades que vayan generando o los ingresos que tengan es por un factor social y para el apoyo a la comunidad como tal. ¿Ya? Como las ONGs en muchos casos también llegan a facturar, llegan a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque tienen actividades que están grabadas a dicho impuesto, o sea, están alcanzadas por algún impuesto. ¿Ya? Por ejemplo, una ONG, digamos, que presta servicios de cuidado de niños, algo así, ¿no? Puede que cuide los niños, pero puede que tenga otro servicio adicional para un poco recaudar ingresos, ¿no? Puede que tenga un servicio de psicología, ¿no? Entonces, en ese caso, va a cobrar por el servicio de psicología y tiene que facturar, ¿no? Va a facturar, va a pagar su IVA, IT, todos los impuestos que corresponda por esa actividad grabada. Y esos ingresos obviamente van a entrar a la ONG. En las ONGs, por si acaso, las utilidades no se distribuyen, lo que haya sobrado. Hay ingresos y hay gastos. Lo que haya sobrado va a quedar para la siguiente gestión, para obviamente cumplir el fin social que tiene esta ONG. Bueno, después tenemos el tema de los documentos mercantiles, y en esto vamos a ver como primer documento la factura. Muchos han debido ver y son distintos tipos de facturas, y una de ellas es la que ven en la imagen, está un poco borrosa, pero es la factura manual, ¿no? Donde uno tiene que agarrar un bolígrafo y llenar los datos del comprador. Pero también tenemos aquellas facturas que son computarizadas, que están en tiras. Tenemos las facturitas de tarjetas de Entel, de Viva, Tigo. En realidad tenemos una cantidad de facturas y en ella también podemos hablar de las modalidades que tenemos. Actualmente está vigente la resolución normativa de directorio número 21 del 2016, ¿ya? Y justo hoy está entrando en vigencia una de las modificaciones importantes que se ha hecho a esta resolución, que todavía está vigente, ¿ya? Que se llama las nuevas modalidades de facturación en línea. Ahorita ya prácticamente está en vigencia, o sea, tenemos, la 21 es la original, y esta es su modificación. Y ahorita tenemos la modalidad de facturación manual, que es la que hemos visto, las prevaloradas, las tarjetitas, que las prevaloradas son las facturas que ya tienen un valor preimpreso, un precio ya fijo, que no se modifica, ¿no? Después tenemos la factura por oficina virtual, que es la que uno puede usar ingresando a la página web del Servicio de Impuestos Nacionales. Nos vamos a ingresar, nos vamos a loguear, podemos incluso añadir características, podemos poner un loguito, un nombre, etcétera, y empezar a facturar. Tenemos las computarizadas, ¿no? Que es la que normalmente vemos en los supermercados, en algunas tiendas, etcétera. En unas tiras, en las gasolineras también hay bastantes tipos de facturas. Posteriormente hay la electrónica web y la electrónica por ciclos, que estas dos últimas son de facturación masiva, ¿no? O sea, empresas que emiten bastante cantidad de facturas. Luego, en las nuevas modalidades, a modo de comentario, la modalidad de facturación en línea, como su nombre lo dice, es pues netamente con el uso del Internet. ¿Cuál es la característica de esta modalidad? Es que tu sistema, el sistema que usted tenga en su negocio, tiene que estar enlazado a la base de datos del Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces va a haber un procedimiento ahí donde yo en la caja de mi negocio emito la factura, pero antes de que me salga la factura, esa información va a ir a la base de datos de impuestos y va a volver y recién se emite la factura. Ese es el procedimiento en el tema tecnológico, digamos, ¿no? Cosa que algunos no entendemos muy bien, pero más o menos es el procedimiento. Y luego el cliente
puede pedir una impresión de la misma, o en su caso le puede pedir que le mande por su WhatsApp, le mande algún correo, etcétera, y es plenamente válido. ¿Ya? Entonces, dentro de esa modalidad también tenemos varias, que son una facturación en línea, facturación web en línea, que es muy similar a la oficina virtual que tenemos actualmente. Y así tenemos la computarizada en línea, electrónica web en línea, todos terminan en línea, o sea que todos son en línea. Entonces, estas facturas actualmente, bueno, pues nuestra contabilidad y todo lo demás gira en base a la factura, ¿no ve? Entonces, es un documento realmente importante que uno debe tenerlo y guardarlo por el tiempo de la prescripción, y además de que debe estar bien conservado. Después tenemos otro documento mercantil, como es el recibo. El recibo sí es muy importante, ya para algunas fiscalizaciones también los puede servir, pero tiene que estar obviamente respaldado, tal vez por una fotocopia del carnet, que estén todos los datos bien llenados, ya que estén las firmas. Y lo que recomiendo siempre es que si va a ser un recibo de cobranza o de pago, debería estar con el logo de la empresa, y además de que debe tener un número correlativo de control. Ya esto te ayuda a materializar tus transacciones, a respaldar tus transacciones, porque se supone que no va a haber plagio alguno, digamos, porque si uno agarra un recibo de la cancha, compro, puedo llenar y firmar cualquier cosa, ¿eh? Entonces, mientras tenga más medidas de control los recibos, es mucho mejor, y te puede ayudar a respaldar tus transacciones en impuestos, porque impuestos lo que te pide, y actualmente hemos estado publicando alguna en mi página de Facebook, he compartido un artículo donde alguna empresa ha perdido frente a impuestos en una impugnación por el hecho de no tener respaldo fehaciente de pago. Ellos lo llaman así, y lo que te quieren pedir es que tengas un cheque a nombre de tu comprador o vendedor, no un cheque, un depósito, algo del sistema financiero, pero su norma mismo nos dice que va a haber respaldo fehaciente de pago obligatoriamente después de que tu transacción sea mayor o igual a 50.000, pero cuando en la realidad los de impuestos, al momento de hacerte la fiscalización, te piden documento fehaciente de pago, ¿no? Para que respaldes todas tus transacciones. Obviamente la puedes pelear, tienes registros contables, tienes recibos, tienes esto, aquello, y puedes respaldar esa transacción si realmente se ha efectuado, ¿ya? Entonces el documento del recibo sí lo vamos a tener en cuenta, es importante, y más si tiene las medidas de control adecuadas, y no es simplemente un recibo que te compras de la cancha, digamos, o de una librería. Entonces medio que no tiene medidas de control, medio que cualquiera los podría comprar. Después tenemos un documento que es el cheque, que seguramente muchos lo han visto. Es muy parecido al recibo, que es solamente que es más bonito, por así decirlo, y un cartoncito más especial, ¿no? Y no se puede plagiar, digamos, ¿no? Es un cartoncito, es como un billete, ¿no? Tiene mayor control, tiene la firma, etcétera. Y esto lo cobras pues en el banco, ¿ya? Y es obviamente considerado un documento fehaciente de pago muy importante para tus transacciones. Entonces, si vas a comprar montos, por ejemplo, de más de 10.000, sugiero que se lo haga con cheque. Bueno, aunque tendrían que considerar, ¿no? Tal vez tienen muchas transacciones con 10.000, tal vez consideren otro medio de pago. Pero hay que tener en cuenta de respaldar tus transacciones, porque en impuestos te podrían observar. Y si no tienen los respaldos necesarios, entonces podrían depurarte el crédito fiscal y podría salir como que deudor de algún impuesto. Tenemos también como documentos bancarios la papeleta de depósito, ¿no? Es cuando nosotros vamos al banco, depositamos el dinero en alguna cuenta y nos emiten un comprobante. Eso también sirve como respaldo. Tenemos notas de crédito débito, como está aquí en el ejemplo, pero obviamente no siempre puede ser así con este modelo. Una nota de crédito débito en realidad es como una nota, como una carta, donde nosotros como derechohabientes o como dueños de la cuenta
autorizamos al banco a que realicen algún débito o hagan algún abono de nuestra cuenta. Después tenemos los documentos crediticios, la letra de cambio, el pagaré. Ambos documentos son documentos netamente de crédito, ¿ya? Es como otorgar un crédito comercial a nuestro cliente. Actualmente no se usa mucho como documento de crédito. He visto que más lo usan como un documento de garantía en los trabajos, ¿no? Cuando usted quiera ingresar a un trabajo, a algunas empresas les piden que le firmes una letra de cambio por algún monto X. Esto obviamente para garantizar su transacción, ¿no? Por si le llegases a hacer algún fraude o algo de ese tipo, ¿no? Entonces, estos documentos lo usan en esa parte más seguido, menos para el ámbito comercial. No sé si está aquí, tal vez ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, para ir entrando un poco a la parte tributaria. Ya, creo que todavía nos queda unos minutos y empezaremos viendo la legislación tributaria. Estos hoy y parte de mañana vamos a estar viendo un poco la parte teórica y después ya vamos a ver un poco de la parte práctica de los registros contables, que tal vez ya muchos ya saben hacerlo, pero si tienen alguna duda, alguna transacción que les sea un poco complicada, me la pueden escribir para que la podamos tocar en los últimos días que nos toque. Bueno, en el tema 5, la parte de la legislación tributaria, nosotros principalmente las normas principales en el ámbito tributario es la ley 2492, que es el código tributario, que enmarca prácticamente es la columna vertebral de la legislación tributaria. La 2492 establece plazos, establece los conceptos de quiénes son los sujetos pasivos, qué debes hacer cuando se te hace una fiscalización, cómo procede, dónde puedes impugnar, etcétera. O sea, es un marco normativo importante y general el Código Tributario. Después ya tenemos la ley 843, que es una ley más específica, donde nos va hablando de todos los impuestos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el IVA, el IT, el IUE, el impuesto a las transferencias financieras, el RCI-IVA, el impuesto a los juegos, etcétera, el ISAE, el IDH, etcétera, el IUE. Entonces, todos estos impuestos están reglamentados en la ley 843. Y posteriormente, después de la ley, vienen los decretos reglamentarios donde aún están más detallados. Pero ahora, si quieren ver mucho más detallados, tenemos las resoluciones normativas de directorio. Entonces, acá tenemos un dicho: la legislación tributaria es el conjunto de normas establecidas por el Estado para contar con recursos públicos a través de la recaudación de tributos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Si bien el Estado emite normas tributarias, etcétera, es para recaudar fondos que ellos los van a utilizar, bueno, primero en gastos públicos, que son sus sueldos, ¿no? Es lo más extravagante que hay en todo Estado. Obviamente ellos se llevan una buena parte de nuestros impuestos en sueldos y salarios, y lo que sobre va directamente para las escuelas, etcétera, ¿no? Todas las obras que conocemos. Ese es el fin de recaudar impuestos. Entonces, el Código Tributario, como les había comentado, es un conjunto orgánico, sistemático, ¿no?, de normas que regulan, que incluyen fuentes, principios fundamentales del derecho tributario, ¿no? O sea, principio, por ejemplo, de territorialidad. Ese es un principio muy importante que uno debe tenerlo muy en cuenta, que nos define y nos dice que todo impuesto se grava o se cobra, o tenemos que pagar impuestos, los impuestos que nosotros tenemos mediante la ley 843,